Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, lo fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Estimados hermanos y hermanas, continuamos escuchando cómo la acción de Jesús provoca la reacción de los demonios. Y esto porque hay que tener claro que cuando se procede a realizar el bien, cuando el bien se manifiesta, se pasa al plano de lo sobrenatural, porque el bien viene de Dios, y cuando hay disposición para hacerlo, entonces se pasa al plano del Espíritu. Y en el plano del Espíritu también están los demonios. Por eso es de entender que las personas que están cerca de Dios pueden recibir represalias espirituales. Las personas que perseveran como discípulos del Señor necesariamente tienen que o tenemos que clamar al Espíritu, porque si no nos desestabilizamos, nos desequilibramos cuando no somos conscientes de esta realidad. Y es por ello que en la vida de Jesús esto va a ser una constante. Tanto los demonios en su condición espiritual, como los demonios que han herido a algunas personas y provocan para que tengan una reacción contra Jesús. Recordemos que el mal se manifiesta y entra en el corazón de quien le deja entrar, en la vida de quien le deja entrar. Por eso muchas veces se experimenta esta dificultad con hermanos o con personas que en algún momento significan una amenaza contra la integridad y contra la paz. Esto es muy importante tenerlo en consideración. Hoy
el paso de Jesús por la que era la casa de Simón, Pedro, permite contemplar este milagro que él realiza, la sanación de la suegra de Pedro. La sanación trae dos efectos inmediatos. Uno, el servicio. Servir es una disposición de otro efecto, que es el agradecimiento. La vida misma es un regalo. Y cuando contemplamos que este es un tesoro que viene de Dios, entonces el ser humano, provocado por ese agradecimiento a Dios nuestro Padre, se dispone para servir. Esa es una condición que viene de esa conciencia de ser hijos muy amados de Dios. Hijos muy amados de Dios. El Señor valora el agradecimiento. Si recuerdan, cuando curó a aquellos 10 leprosos, solo se regresó uno a decirle al Señor: gracias, estoy curado. Y el Señor le dijo: ¿y los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Porque el ser agradecido es parte de la sanación del espíritu. Porque se puede curar el cuerpo, pero el espíritu puede seguir egoísta, mezquino, indiferente, autosuficiente. Y aquí contemplamos el milagro completo en la suegra de Pedro. Agradecida, se puso a servir. Esto es hermosísimo para que podamos iniciar nuestro día con las mejores disposiciones. Y termino recordando lo que el apóstol Pablo nos dice en la primera lectura, que hay niveles en la vida espiritual. Dice el apóstol Pablo: como a cristianos todavía niños, les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Hay niveles. En la vida cristiana hay niveles de lechita, hay niveles de panito suave. Cuando nosotros no damos el salto a la fe, el salto a permitir que esas raíces fuertes, cimentadas en la persona de Jesús, sean las que sostengan nuestra vida. Vamos de una manera inconstante, inconsistente en nuestra vida cristiana. Y eso lo que refleja es que vamos todavía en un proceso hacia la madurez, pero que no somos cristianos maduros. Y el apóstol Pablo dice: ¿qué es eso de andar diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo? Porque a veces la vida cristiana se nos puede pasar en menudencias, en cosas de niños. Otros ocupan la palabra niñería, ¿verdad? Pero no, en cosas de niños. Y es importante dejarnos transformar y crecer. Es importante crecer espiritualmente, crecer. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿quién me separará del amor de Dios? Esa es una fe crecida. Pero cuando la enfermedad, cuando la angustia, la persecución nos separa del amor de Dios, todavía estamos en crecimiento. Somos pequeñitos. Termino recordando, dice el apóstol: nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios. Ustedes son el campo de Dios. Que durante este día dejemos que por la acción del Espíritu se siembre buena semilla en cada uno de nosotros. Y Dios es el que la hace fructificar. Que por intercesión de nuestra Reina y Hermosura del Carmelo, la que tuvo en su vientre al Hijo de Dios, que por ese abrazo materno
también nosotros dejemos que se encarne en nosotros nuestro Señor para ser hombres y mujeres dispuestos a servir en esta obra maravillosa de la instauración de ese reino aquí en medio de nosotros, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra sociedad. Que así sea.